Este año se ha masificado mucho el término japonés de waifu. Es el nombre que se le da a un personaje ficticio que por lo regular pertenece a las series, animes o videojuegos, al cual un aficionado otaku o gamer genera una especie de relación afectiva. En pocas palabras, son esposas o esposos ficticios. Pero ¿realmente este término se abarca únicamente a lo que vendría siendo el anime, o realmente el público cada vez está masificando más el término de las waifus? Muchos se preguntarán, ¿es necesario que la waifu tenga desarrollo bastante proporcionado para ser una waifu, o que requiera de algún patrón en específico para ser una waifu? Y la realidad es que no. De hecho, el término waifu puede abarcar a cualquier personaje o personaje femenino, o también el término husbando a cualquier personaje masculino que porte simplemente las características que puedan gustar al sin la necesidad de que ésta tenga partes bastante desarrolladas. Un ejemplo de esto podría ser Peridot de la serie de Steven Universe, quien no posee partes demasiado desarrolladas y que se volvió la waifu de muchísimas personas, pese a tener una baja estatura y no contar con atributos bastante llamativos. Por otra parte, también podríamos tener Lapislázuli, que cuenta con un cuerpo bastante plano y con un trazo bastante simple, pero que aún así enamoró a bastantes y se convirtió en la waifu de muchos. Realmente no es necesario que una waifu tenga rollo sobre exagerado o sea demasiado kawaii, ya que basta con su actitud y su forma de ser para que guste a una gran parte del público que está expectando dicho programa o dicha serie, motivo por el cual la waifu se va a convertir en waifu sin la necesidad de que esta realmente se quiera convertir en una waifu. Básicamente esta va a ser waifutizada, o va a ser el eterno sueño de enamoramiento de espectador sin la necesidad de que ésta realmente lo buscara hacer, ya que sus cualidades y sobre todo su forma de ser van a enamorar al espectador y van a hacer que éste pues simplemente adopte como una waifu y le agregue el término de waifu. Es que no necesariamente tenemos que esperar un personaje con un desarrollo bastante proporcional para volverla waifu, sino que también basta con concentrarnos en cómo es el personaje en su momento y en cómo es el personaje dentro de su serie, para que sus características enamoren y sobre todo creen dicha atracción por parte del personaje hacia el espectador, y que de esta manera se crea una waifu, sino que también gracias a los artistas digitales y sobre todo al arte que transcurre en dichas series, pues podemos tener que una waifu va a ser mayormente explotada, o que cualquier personaje pueda convertirse en una waifu. Ejemplo, pueden dibujar una patata en una serie y gracias a los artistas digitales que existen, esa patata puede terminar convirtiéndose en una waifu por el diseño que los artistas digitales van a tener con respecto a ella, ya que va a haber alguno de esos artes que va a enamorar de tal manera al espectador que va a decidir convertirla en su waifu. También probablemente por la voz o por la forma de actuar de dicha patata, pues también puede convertirse en una waifu sin la necesidad de que éste estuviera enfocado a hacerlo. Básicamente la mayoría de las grandes waifus que han surgido últimamente no surgieron por el placer de serlo o por el hecho de que fueran creadas para ser waifus, sino que fueron creadas de tal manera que el público las adoptó como sus waifus por su forma de ser, su pensamiento o su forma estética. Bien, cabe mencionar que no necesariamente el personaje tiene que generar una atracción física o una atracción sexual para convertirse en una waifu. Ejemplo de esto tendríamos a Kana-chan de Tu Dragón Sirvienta, la cual no es una waifu por el hecho de generar una atracción bastante fuerte como lo haría Lucoa, sino que esta se convierte en una waifu por el hecho de ternura y diseño kawaii que esta representa. Muchos personajes en la animación también podrían presentar este tipo de diseños que conllevaría a convertirlas en waifus. Ejemplo de esto tendríamos también inclusive en el universo de Hello a Boss, que las primeras waifu no surgieron con temas que incrementaran o sexualizaran su diseño, como vendría siendo Millie, Luna, incluso Nifty, quien es una de las waifus más kawaiis que existen dentro del universo de Hazbin Hotel y Hello a Boss. Y es que realmente no hay que empeñarnos en que el diseño tradicional o concepto de sexualización afecte para que se cree una waifu, ya que basta con que el personaje sea kawaii o tenga algún atractivo más allá de su diseño que pueda generar en el espectador lo que vendría siendo esa relación, enamoramiento o simplemente admiración que podría llegar a tener por dicho personaje para convertirse en una waifu. Es decir, no es necesario la hipersexualización
o el diseño erótico para que un personaje se convierta en waifu, ya que inclusive por la propia forma de ser o la propia actitud del personaje, este puede llegar a convertirse en waifu sin la necesidad de querer llegar a hacerlo por parte de sus autores. Pero sin embargo, lo último que ha estado ocurriendo, y quiero agregarlo como un tema de inclusión, es que ya se está forzando la sexualización o la hipersexualización de algunos personajes para capturar a los espectadores. Básicamente que en la actualidad, así como también en determinados periodos de tiempo, existieron caricaturas que no se basaban simplemente en lo que vendría siendo el diseño o la imagen estética de un buen programa, sino que se basaron más que nada en el diseño estético de personajes hipersexualizados, con la actualidad, el trasfondo de atraer a personajes masculinos del público por medio del líbido y la hipersexualización. Básicamente existen caricaturas y series que desarrollan o hipersexualizan a sus personajes sobreerotizándolos para atraer de esta manera al público masculino o público femenino, dependiendo también de los juzbandos. No son más que aquellas parejas ficticias que las chicas crean por medio de la erotización o también por medio de la actitud kawaii que tienen dichos personajes. Entonces, que existen programas así como series que buscan la hipersexualización por medio de algunos personajes para atraer a un público en general y en específico. Y es que desgraciadamente los programas que emplean esto, que poco a poco son más, porque como lo mencioné previamente, esto ya podría decirse inclusive como un tema de inclusión forzada, pues que es necesario implementar algún personaje que sea waifu o juzbando en determinada serie para que de esta manera se retenga parte de la audiencia y de esta forma se pueda explotar, ya que los personajes que por lo regular son hipersexualizados son los que tienen más merchandising. Gracias a este merchandising son más fáciles de explotar y sobre todo son más fáciles de generar un mayor ingreso por parte de la cadena a lo que vendrían siendo sus productos, pósters, camisetas, entre muchos otros objetos que podrían ser pues básicamente un tesoro para los fans de determinado personaje. Sin embargo, la sobreerotización de estos personajes pues conlleva a lo que vendría siendo un problema y generando una mayor cantidad de juzbandos y también una mayor cantidad de waifus. Sin embargo, el problema radica en cuando la waifu no solamente es diseñada con una forma bastante escultural o con una forma que obviamente sirve para atraer el libido de los hombres o de las mujeres en el caso de los juzbandos, sino que también desgraciadamente el término de masificación de waifus se da cuando estas series o animes están diseñadas con el mero hecho de fortificar a la waifu y sobre todo pasar por debajo la trama principal de la serie, ocasionando de esta manera ciertos problemas o ciertas rencillas con respecto a los personajes que desatan ciertas polémicas en base a su diseño o forma de ser. Ejemplos de este tipo de series podríamos citar varias, donde las waifus se desproporcionaron y sobre todo tuvieron una gran revuelta con respecto a las opiniones personales. Un ejemplo de esto vendría siendo la serie de Kobayashi Maid Dragons, donde tendríamos a Lucoa, que es un personaje bastante sobreexplotado, que ha tenido inclusive miniseries, y que su diseño bastante desproporcionado ha causado que esta serie tenga cierto luz y sobre todo de que cierta serie esté más que nada enfocada en lo que vendría siendo el tema de las waifus, ya que es el tema que más explota. Pero sin lugar a duda el personaje más explotado en este tema vendría siendo Lucoa, ya que esta vendría siendo, por así decirlo, la waifu que sobrepasa a las demás por excelencia. Sin lugar a duda su diseño deja bastante que mostrar de la hipersexualización o el tema de la sobreerotización, ya que como tal este personaje no requiere Ruler 34 porque no lo necesita en cualquier aspecto, motivo por el cual tendríamos como ejemplo a Kobayashi Maid Dragon con el caso de Lucoa, un personaje diseñado meramente para agradar al público masculino y de esta manera generar un gran fandom que esté apegado a la serie simplemente por el hecho de ver al personaje de Lucoa. Y aunque la verdadera forma de Lucoa sea la de un dragón que obviamente no tiene características desproporcionadas ni demasiado esculturales, pues realmente su diseño primario o el diseño en el que siempre está actuando, que es de una mujer bastante exuberante, pues realmente está enfocado en atrapar a ese público masculino con una actitud tierna para crear una waifu a propósito y que de esta manera el público se embelece y sobre todo esté al tanto de este personaje episodio tras episodio o manga tras manga.
Otro caso similar podría darse en el caso de Steven Universe. En el caso de Steven Universe fue un caso accidental, ya que la trama no estaba centrada en las waifus ni en la hipersexualización. Sin embargo, por el diseño de personajes como Garnet, J-Teen y la icónica escena de Peridot bajándose sus shorts, pues desgraciadamente ocurrió que la mayoría de personajes masculinos, o por lo menos la mayoría de público masculino, se enfocara más que nada en el diseño y la hipersexualización de los personajes, ya sea pidiendo que Garnet usara un traje de baño en algún episodio, viendo más escenas con Peridot bajando sus tan icónicos boxers, pues se llegaría al punto donde sí se empezó a implementar la hipersexualización para atraer a un público. En este caso, el personaje de J-Teen, que al igual que Lucoa no requiere Ruler 34 por el hecho de que se muestra como un personaje bastante exuberante que deja demasiado poco a la imaginación, siendo un personaje hipersexualizado que capturó bastante público y sobre todo fue sobreerotizada hasta el punto de no poder más. Sin embargo, otra forma de generar waifus vendría siendo por el diseño del personaje en cuanto a vestimentas o físico, ya que dependiendo del físico, así como también de su vestimenta, pues podríamos tener una generación o inclusión de waifus muchísimo mayor en determinadas series o programas. Ejemplo de esto también tendríamos la creación de waifus a propósito, como vendría siendo en la serie de villanos. Sin embargo, la serie de villanos crea o implementa waifus por el hecho de que aquí se parte del tema de los superhéroes y de los villanos, y es necesario que se genere una fanbase. Sin embargo, lo que hizo que Villanos entrara en esta categoría se debe por la creación de la waifu conocida como Miss Head, un personaje diseñado específicamente para ser una waifu, todo el sentido de la palabra. Básicamente se buscó crear un personaje que encajara en las características de waifu, tanto en la forma física como en cuanto a su actitud y manera de ser. Un personaje kawaii, lindo, elegante y sobre todo con un diseño bastante atractivo para atraer al público masculino, ya que ese vendría siendo su superpoder, engatusar a los demás con la fórmula que creó Dr. Flug y también con su apariencia. Sin embargo, también podemos ver la creación bandos episodio de la musculosa malaventura de MHB, del episodio número 5 de Villanos. Básicamente en este episodio donde podemos ver a ese Black Hat mamado y también a todos sus asistentes super musculosos. Igual que el diseño del personaje Goldheart, que trata de encajar en el estereotipo de príncipe azul y salvador. Episodio de Un corazón cruel de Villanos, capítulo número 6. Y otra parte de la sobreerotización también radicaría en las MILF suculentas que podemos ver en algunos episodios de El Laboratorio de Dexter, Danny Phantom, entre muchas otras series donde podemos apreciar a la típica MILF bastante atractiva que se convierte en waifu simplemente por su diseño físico y que está enfocada en atraer a un público masculino con determinados momentos sobreerotizados y sobre todo con su diseño físico. Básicamente, si ven en algún toon o anime a la típica mamá super suculenta, pues es una mamá hecha automáticamente para caer en el estereotipo de waifu y que de esta manera pueda atraer aún más, vendría siendo la atención de los chicos, para que de esta forma genere un determinado fandom y por lo tanto tenga un público en general. De esto ya hablaremos en otro video. La serie o anime en peca de lo que vendría siendo la hipersexualización, la sobreerotización, pues vendría siendo el anime de Naruto, ya que aquí podemos encontrar tres de los puntos tocados previamente con respecto a la creación, sobre todo sobre erotización de las waifus, el desarrollo de esta serie, ya que aquí podemos tener tanto la vestimenta un tanto reveladora como los pechos ultra desproporcionados que algunos personajes tienen, simplemente con el placer traer y sobre todo sobre erotizar a las waifus para crear una fanbase general que radique en dichos personajes. Una táctica un tanto descarada para atraer de esta manera lo que vendría siendo una fanbase, pero siendo sinceros, y como lo mencioné previamente como un tema de inclusión casi forzada, casi la mayoría de los animes peca de implementar esta táctica por el hecho de que es necesario generar una fanbase o generar por lo menos un público bastante fidedigno a lo que vendría siendo waifus como al propio programa, motivo por el cual la táctica ya es muy implementada por la mayoría de animes, quienes por fuerza de voluntad o por fuerza simplemente del poder de la mercadotecnia generan las waifus por medio de lo que vendría siendo morbo y el líbido de los espectadores, para de esta forma generar una fanbase que
vea y sobre todo sustente tanto el anime como el merchandising que va a salir de dichos personajes. Lo mencioné anteriormente, no es necesario sobreerotizar a un personaje para que éste despierte el punto de waifu en lo que vendría siendo los espectadores, ya que también puede ser una waifu aquel personaje con una actitud sumisa, bastante relajada y sobre todo bastante kawaii. Que aquí indirectamente algunas series caerían por el simple hecho de tener personajes bastante kawaiis con una actitud bastante relajada, todo bastante adorable. Inclusive la misma Dora la Exploradora, un cartoon hecho para niños, caería en este punto, ya que inclusive ha sido waifutizada por gran parte del fandom o gran parte del público un tanto mayor que ve esta serie. En conclusión, podemos decir que la creación de una waifu no solamente radica en lo que vendría siendo su aspecto, sino también su actitud, forma de ser y comportamiento. Básicamente también podríamos decir que desgraciadamente gran parte de las series animadas ya emplean a una waifu por la necesidad meramente de vender o de tener un gran control con respecto a los productos. Existido y siempre existirán, ya sea por creación meramente accidental o por creación meramente estética. Gente, espero hayan disfrutado el video. Les habló su colega Sir Sploderman, deseándoles un gran y riquísimo día.